Bien, ya estamos conectados con nuestros amigos en Facebook Live, a los que les damos la más cordial bienvenida, igual que a nuestros compañeros en Facebook. Vamos a dar paso a la presentación del día de hoy. Hoy vamos a hablar de la luna Encélado y otros mundos de agua. Y tenemos con nosotros el gusto de tener al doctor Alberto Flandes. El doctor Alberto Flandes es investigador del Departamento de Ciencias Espaciales del Instituto de Geofísica de la UNAM. Sus áreas de trabajo son física planetaria y física de medio interplanetario. Y tiene un sinnúmero de artículos de investigación y divulgación en diferentes revistas científicas. Y bueno, doctor, sin más, le damos la más cordial bienvenida. Le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación y adelante, lo escuchamos. Doctor, bienvenido. Muy bien, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación a la Sociedad Astronómica y a la Laura Parrao, que fue la que me contactó. Y pues sí, voy a hablarles ahora de esta luna Encélado. Y bueno, ahí pongo otros mundos de agua, pero en realidad será un comentario final. Me concentraré básicamente en la parte de esta luna de Saturno, que es una luna relativamente pequeña. En un momento les daré algunos detalles de la luna. Lo que sí quiero comentarles es que está en este momento en el centro del interés de las agencias espaciales, particularmente hay algunas misiones, sobre todo para lunas de este estilo. Y bueno, aunque hubo una misión llamada Cassini que estuvo un buen número de años, también lo voy a mencionar en un momento, de todas maneras, muchas de las misiones están tratando de enfocarse a este tipo de cuerpos. Pero sí quiero mencionarles inicialmente sobre la misión Cassini, porque gran parte de lo que sabemos de esta luna viene de esta misión, y es interesante contextualizar a la propia luna dentro de la propia misión Cassini, que fue una misión de la ESA. Aquí estas son imágenes también de la propia misión, y bueno, ahí nos ponen algunos números para tratar de contextualizar a la misión a lo largo de todos los años que estuvo en el espacio y los años que estuvo en órbita, ¿no? Muchos de estos datos pues son datos relativamente técnicos, pero bueno, sí tenía un montón de instrumentos. De hecho tenía 12 instrumentos la nave principal, y esta parte que se ve del lado derecho, que parece como un escudo, es este aterrizador que se dejó caer en Titán, y trae 5 instrumentos más. Entonces, en total tenemos 17 instrumentos, y pues son espectrómetros de masas. Los espectrómetros están en diferentes ventanas del espectro, es decir, visible, ultravioleta, infrarrojo, detectores de partículas, detectores de polvo. Fue una misión realmente muy importante, se le invirtió mucho dinero, y como les pongo ahí, fue la última misión de toda una generación de naves que empezó precisamente con los Pionero. Y luego fue un proyecto que constó de varias naves. Vinieron las naves Viajero, y después vinieron otras naves como Galileo, que es casi, no gemela, pero es casi hermana de la misión Cassini. Galileo dedicada a Júpiter y Cassini dedicada a Saturno. Era una nave muy grande, eran 5 toneladas de nave ya con todo y combustible. Y como ven, las misiones ahora de naves de investigación científica son muy pequeñas, y cada vez se van haciendo más pequeñas. Entonces, no sabemos si habrá en el futuro cercano misiones como estas. Bueno, hay obviamente están todos estos cohetes de SpaceX, de Blue Origin, etcétera, pero tienen otros objetivos. Y bueno, aquí les pongo lo que pasó al final de la misión, porque en realidad la misión estuvo casi 20 años en el espacio, y un buen número de años alrededor de Saturno. Entonces, a partir de 2004 fue que la insertaron en órbita en Saturno. Y bueno, de 2004 hasta 2017 precisamente, cuando la misión terminó. Y la verdad es que la nave podría haber durado mucho más, pero el problema es que ya no había combustible para maniobrarla.
Es decir, sí tenía sus baterías termonucleares que podían mantener gran parte de los sistemas funcionando, pero al no tener combustible para maniobrarla, entonces no podían orientar las antenas hacia la Tierra, y aunque la nave siguiera funcionando, pues no podría tener un objetivo y no podría estar en comunicación continua con la Tierra, sino ocasionalmente cuando la antena apuntara hacia acá. Entonces lo que hicieron para no dejarla a la deriva en ese sentido es empezarla a acercar al planeta y hacer que se acercara a la atmósfera, y particularmente hacer mediciones en zonas donde normalmente ninguna nave haría, porque sería muy riesgoso, la nave terminaría siendo destruida. Entonces la acercaron en la zona entre los anillos y el planeta, que ya es una zona peligrosa para una nave si la quieren seguir utilizando, y con el objetivo de, entre cada órbita, empezarla a acercar más, y empezar a tomar pues, los datos que se pudieran de los anillos muy, muy cercanos y de la propia atmósfera. Fueron estas 22 órbitas que hicieron, y esto sucedió en 2017. Claro, cuando la nave ya entró a la atmósfera, pues duró pocos minutos y bueno, terminó obviamente desintegrándose. Entonces este video del Jet Propulsion Laboratory que hicieron precisamente para lo que ellos llamaron el Grand Finale, fue muy, muy interesante. Y además los datos que pudieron tomar también fueron muy importantes, ¿no? Entonces estará difícil volver a tener este tipo de datos de un planeta como Saturno. Y aquí el detalle, sobre todo para esta plática que les estoy dando, es que entre los descubrimientos, y son muchísimos, esta nave descubrió lunas, etcétera. Entre sus descubrimientos más notables fue precisamente el detectar estos jets que está emitiendo esta luna Encélado. Entonces ahí en esta composición de imágenes está gran parte a contraluz y están resaltados porque en realidad son muy tenues, pero ahí se ve que algo está pasando en el polo sur de Encélado. Y de hecho la nave poco después de que los descubrió, planeó un vuelo muy cercano a través de estos jets. La verdad es que la misión estaba un poco renuente a hacerlo porque no sabían exactamente qué tipo de material había en los jets. Entonces, si eran partículas muy, muy grandes, pues empezarían a dañar la nave. Entonces, pero a partir de las observaciones espectroscópicas se veía que era polvo realmente muy, muy pequeño y era muy tenue en realidad. Entonces la nave podía pasar sin ningún problema. Y aquí esta es una recreación basado también en las imágenes de aquel primer sobrevuelo. Entonces ahí está más o menos, se ve claramente la disposición de estos jets y precisamente sobre la superficie de dónde están saliendo. Entonces en realidad les llamamos jets, les llamamos géiseres, les llamamos plumas, como quieran llamarle, y están saliendo de estas 4 grietas. En realidad hay grietas más pequeñas, pero las principales, las que se ven claramente en la imagen, son estas que les llaman las rayas del tigre, teniendo esta idea de como si un felino, un tigre hubiera dado un zarpazo allí, ¿no? Entonces, y hubiera dejado las marcas. Entonces, en realidad son muy largas, 130 kilómetros de largo cada una, aproximadamente. Hay unas más largas, unas más pequeñas, y hay otras más pequeñas que no son estas 4. Y tienen 2 kilómetros de ancho, pero se van haciendo más y más angostas a medida que nos vamos más adentro en la corteza. Y pues más o menos 500 metros de profundidad, pero algunos de estos conductos podrían conectarse con unas zonas más interiores, ¿no? Es decir, kilómetros más abajo. Entonces, bueno, ahí está una composición de los jets con el polo sur de Encelado. Y la parte interesante aquí es cómo está, pues, como fracturado y reparado, o sea, como continuamente la corteza de hielo que cubre a esta luna se va abriendo y se va separando, se va reparando nuevamente con lo que están emitiendo estas grietas. La parte interesante aquí es que los géiseres solo se emiten en el polo sur.
y hay una distinta topografía entre el hemisferio norte y el hemisferio sur de la Luna. El hemisferio sur está muy accidentado, mientras que el hemisferio norte está menos accidentado, pero muestra más cráteres. Entonces, cuando una superficie muestra cráteres, pues habla de poca actividad. Se ven muy pocos cráteres en la parte sur y muchos cráteres en la parte norte. Entonces quiere decir que la parte norte es relativamente quieta comparado con el hemisferio sur, y en cambio la parte sur se está renovando continuamente. Y bueno, ahí tenemos algunas imágenes precisamente de Cassini de la superficie del terreno. Lo que tenemos ahí, al menos si nos fijamos nada más en los propios jets o en los géiseres o en las plumas, tenemos a partir de las mediciones espectroscópicas, que básicamente es puro vapor, vapor de agua de hecho, y un 10% de partículas de hielo o polvo de hielo, más o menos de tamaño micrométrico, y que está siendo eyectada a una velocidad de alrededor de 400 metros por segundo, mientras que el polvo está siendo eyectado a una velocidad más pequeña. Entonces, los vapores pueden escapar, pero el polvo difícilmente escapa, al menos la mayoría de él no escapa, pero hay una parte que sí puede escapar. Y nada más en contexto, pues Encelado en realidad es una luna muy, muy pequeña, tiene más o menos 500 kilómetros de diámetro, y está en una posición orbital con respecto a Saturno de unos aproximadamente 4 radios de Saturno, y bueno, tarda 1.3, 1.4 días en darle la vuelta a Saturno. Entonces, si nos fijamos en la velocidad de escape que está allí, pues ahí se ve claramente quién escapa y quién no escapa. Una parte interesante, me refiero del vapor o del gas y el polvo. Una parte interesante aquí, y que nos habla de precisamente esta actividad, es el albedo. Entonces, si se acuerdan o saben del albedo, que es en realidad una medida de lo que refleja un cuerpo con respecto a lo que está recibiendo en energía, ¿no? En luz, por ejemplo, si lo pensamos así, en radiación. Entonces, un espejo, pues técnicamente sería igual a 1, ¿no? Es decir, todo lo que recibe lo reflejaría. Claro, no es totalmente cierto, un espejo tampoco refleja el 100%, pero refleja casi todo. Entonces aquí Encelado está funcionando casi como un espejo, es decir, 99% de la energía que recibe del Sol, por decir, la está reflejando. Esto habla de una superficie como muy, muy, muy pura, muy prístina, con pocas impurezas, porque entre más impurezas hay, esas impurezas absorben la radiación. Pero aquí esto habla entonces de que se está renovando continuamente, porque de todas maneras el ambiente alrededor de Saturno es un ambiente donde continuamente entra polvo y entran meteoroides que están continuamente golpeando las superficies de las lunas. Entonces, a pesar de que está siendo bombardeada la superficie de esta luna, esas imperfecciones o esas impurezas son recubiertas por todo el material que está saliendo a través de estas grietas. Y bueno, esto es parte de este material, particularmente el polvo y alguna parte del polvo, una parte nada más, y parte del gas, pues empiezan a formar parte de todo el ambiente que está alrededor de Saturno. Particularmente el polvo se asienta en una región de un anillo que se llama el anillo E. Entonces, este anillo está compuesto básicamente de polvo micrométrico, y una fracción de este anillo está formado precisamente por lo que está emitiendo esta luna Encélado. Claro, el anillo es un anillo muy extendido. Ahí está, ahí lo marco. Ahí es solamente la parte interior lo que se está viendo. El anillo se extiende más allá de los 8 radios de Saturno, y tiene lunas obviamente embebidas que también están siendo bombardeadas y dispersando polvo y contribuyen a este anillo. Ahí tenemos algunas propiedades de este anillo E, estos límites más o menos entre la órbita de Encélado y 8 radios de Saturno y más allá, de hecho. Y está compuesto precisamente de polvo de agua o granos de hielo en un 90% aproximadamente. Estos granos son más o menos de 1 micrómetro.
Y aparte del agua, pues tenemos otros compuestos tipo dióxido de carbono, bueno, monóxido de carbono, así como está puesto allí, amoníaco y algo de silicio. Y en esa imagen que se ve allí, el punto donde está el anillo distorsionado, con esa mancha brillante abajo, es precisamente Encélado, y lo que se ve abajo son los jets. Claro, obviamente la imagen está magnificada, el brillo está aumentado para resaltar al anillo, pero esto nos da una idea de todo el material que va regando Encélado en su órbita alrededor de Saturno. El punto es qué es lo que está produciendo estos jets. Si se hace un análisis puramente de los parámetros orbitales de Encélado, de cómo se está moviendo, se sigue al cuerpo y se miden estos parámetros orbitales, se puede obtener algo que se llama el momento de inercia. Y a partir de ese momento de inercia, porque cada cuerpo según su disposición interior, es decir, si es completamente sólido o si tiene capas de diferentes densidades, entonces tiene un comportamiento distinto. Entonces, Encélado tiene un comportamiento muy particular cuando se va moviendo a lo largo de su órbita, y de ahí entonces pueden medir a partir de estos parámetros el momento de inercia. Y el momento de inercia corresponde con un cuerpo que no es completamente sólido, es decir, sí tiene un núcleo sólido. En este caso se propone que es rocoso, simplemente por la evolución que tienen los cuerpos en esas regiones del sistema solar, pero debería tener una capa líquida o una capa al menos no tan sólida, y obviamente la corteza de hielo que se observa en las imágenes. Y bueno, haciendo el análisis de estos parámetros, se pueden hacer estimaciones precisamente de cuáles son las dimensiones de cada una de estas capas. Y bueno, se ve que sí es un núcleo que tiene una cierta densidad. Ahí pongo algunos autores que tiene una densidad similar a lo que vendría siendo un tipo silicato, una cosa así. Tiene un núcleo que ocupa posiblemente más del 90%, bueno, ahí dice 97%, pero es más de 90%, quedémonos con esa cifra, y la cantidad de agua que hay allí correspondería más o menos en masa, algo así como una milésima de la masa total de Encélado, y una corteza delgada de unas decenas de kilómetros. Entonces, esta más o menos sería la imagen. Claro, ahí, si te fijan en la escala que está del lado izquierdo, pues hay ciertas discrepancias, porque en realidad, a pesar de que se tienen las mediciones de este momento de inercia, habría muchas propuestas de cómo combinar estas diferentes capas. Entonces, no tendríamos la certeza de cuáles son las dimensiones de estas. Lo que sí podríamos decir es que el núcleo estaría algo así como en alrededor de 180, 190 kilómetros en radio, y la capa de agua que se extendería globalmente sería de algunas decenas de kilómetros, y una corteza también de una decena de kilómetros, una cosa así. Y por el tipo de comportamiento que se observa en los jets, muy probablemente esta corteza o esta capa externa de hielo estaría diferenciada, ¿no?, entre un hielo más puro y un hielo, digamos, contaminado, entre comillas, con otro tipo de compuestos. Bueno, contaminado quizás no es la palabra correcta. Y el detalle aquí es cómo se forma el océano, de dónde viene toda esta agua. Es decir, bueno, por un lado uno diría, el agua no es una sorpresa, pero el agua líquida sí lo es. Y entonces aquí debe haber una fuente de calor, y precisamente por el mismo movimiento orbital que tiene Encélado y las lunas que están alrededor, pues hay un efecto similar al que observamos entre la Tierra y nuestra propia luna, ¿no? Y bueno, el Sol en cierta medida, pero no tanto como el efecto que tiene la Tierra sobre la luna o la luna sobre la Tierra por la distancia a la que están. Entonces, en este caso tenemos Encélado, una luna pequeña, tenemos que está orbitando alrededor de Saturno, que tiene una gran masa, y tenemos otras lunas que están en órbitas externas, que son lunas relativamente grandes, que también están generando una torsión o una distensión o una compresión dentro del propio cuerpo de Encélado, y dándonos algo de energía. Entonces, esta sería una visión así simplista.
tenemos entonces al menos dos cuerpos que están ejerciendo fuerzas que distienden o comprimen a la Luna. Y precisamente eso, por esta continua distensión y compresión, está entregando una cierta cantidad de calor que funde sistemáticamente el hielo. Y bueno, claro, como el calor está más en la parte interior, entonces la parte interior o la parte más baja de las capas de hielo son las que se están fundiendo y dando lugar a este océano global, ¿no? Entonces, la energía podría ser del orden de cientos de gigawatts, y eso lo podemos medir. Y a partir es decir, lo podemos medir por el tipo de órbita que tiene Encélado. Y de ahí podríamos estimar precisamente la profundidad del océano. Pero esto no es toda la historia. El que veamos jets no necesariamente garantiza que haya un océano líquido. Lo que garantiza en tal caso el océano líquido es precisamente el comportamiento orbital y las fuerzas de marea, etcétera, que están en juego. Pero el jet mismo no necesita estrictamente un océano interno. Entonces hay varias propuestas, ya sea que el jet se genere simplemente por la evaporación o sublimación de los hielos de la propia corteza, o que simplemente sí tengamos una conexión directa de la parte exterior hasta las cámaras donde está el propio océano. Pero tomen en cuenta que serían ahí algunas decenas de kilómetros o al menos 10 kilómetros de corteza, ¿no? Que dejémoslo en algunas pocas decenas de kilómetros. Y de ahí, pues, podríamos proponer diferentes modelos. Es decir, que el nivel de agua se quede hasta la parte más baja o que esté a la mitad de ese conducto, o aún que llene completamente estos conductos. Pero el otro detalle está en la química de lo que se observa, de lo que está saliendo. Y la química nos da otra historia. Entonces, a través de los instrumentos de Cassini, los diferentes espectrómetros, por ejemplo, el espectrómetro visible que le llaman BIMS o el detector de polvo, o aún los espectrómetros de masa o el espectrómetro ultravioleta, pues tenemos la detección de diferentes compuestos en el propio jet o en la propia pluma. Y la verdad es que parte de estos compuestos están apuntando hacia una actividad hidrotermal, es decir, el tipo de compuestos que se están observando solo serían posibles si pensáramos en procesos donde hay roca en contacto con agua. Entonces esto confirma o apoya la idea de que haya un océano interno. Entonces, esta actividad que le llamamos hidrotermal, pues en principio requeriría es decir, para producir este tipo de compuestos que se observan en el jet, requeriría tres ingredientes, ¿no? Uno sería, por un lado, el núcleo rocoso, el otro sería el agua líquida y el otro sería una fuente de calor. Esto tendría que darse a una temperatura relativamente alta. Relativamente alta podrían ser algo así como 100 grados centígrados, ¿no? Y lo que tendríamos es que básicamente lo que está sucediendo en el fondo de la Luna, o al menos la composición del propio núcleo, me daría cuáles son los precursores que están generando estos productos que observamos en el propio jet. Y podemos, digamos, plantear algunas posibles reacciones basados precisamente en lo que sucede en la Tierra, porque aquí en la Tierra tenemos ambientes hidrotermales. Entonces, en principio tendríamos estos materiales primarios que podemos suponer que son cosas condríticas. Condrítica sería algo muy prístino, por así decirlo. En realidad tendríamos algo un poco más modificado quizás, pero para empezar podríamos suponer eso, también pensando en la química de los cuerpos que están alrededor o en esa zona del sistema solar, que estos compuestos se mezclan con agua y entonces se dan ciertos procesos a esas temperaturas que nos generan estos minerales secundarios que son los que se están observando precisamente en la pluma, bueno, más otros compuestos. Lo que tendríamos esencialmente sería algo parecido a lo que sucede en la Tierra, y ahí lo tenemos en un diagrama.
que es básicamente un modelo que hemos estado trabajando con una estudiante de doctorado, que es Alma Ramírez, que estamos trabajando en esto. Entonces, tenemos precisamente esta situación en que el agua infiltra parte del núcleo, porque es en realidad un núcleo poroso, que es lo que se ha visto, y al estar en contacto con todos estos poros y penetrar por difusión a la parte interior de este núcleo rocoso, entonces maximiza su efecto y entonces se dan este tipo de reacciones que luego expulsan estos materiales al océano y son transportados por algún mecanismo que podría ser convección o algún otro más hasta las partes altas, es decir, cercanas a la corteza del propio satélite y luego a través de los jets y a través de los conductos y finalmente a los jets. Y bueno, nada más como detalle, lo pongo, no voy a concentrarme mucho en esta parte, pero es el tipo de reacciones químicas para los más interesados en la química que podrían darse, pero lo rescatable aquí quizás para los no expertos en esta parte son reacciones que son también posibles en la Tierra. Entonces, y obviamente están considerando los compuestos posibles que están componiendo al núcleo o de los que el núcleo está compuesto, más lo que podría producirse, ¿no? En contacto con agua a una cierta temperatura. Y bueno, también para apoyar esta idea de que los conductos que están conectando la corteza y el exterior con el océano es consistente, simplemente por un análisis simple de presión hidrostática, pues se ve que si hay agua abajo y hay una presión que está ejerciendo la propia corteza, sería suficiente como para elevar el agua hasta casi 90% de la altura de los conductos, entonces haciendo más fácil que el agua estuviera casi en la parte más somera de la propia corteza y facilitando precisamente la producción de los jets simplemente por esta sublimación o evaporación que podría ser muy violenta. Y finalmente, como pues prácticamente no hay ninguna atmósfera, la poca atmósfera que podría generarse en ese lado sería precisamente de todos estos materiales que están saliendo, pero sería algo transitorio, no tendríamos una atmósfera estrictamente hablando. Entonces la expansión de este material es una expansión casi libre y sería violenta, ¿no? Entonces, además, obviamente, como tenemos allí un conducto, se hace un efecto como de tobera, como en una turbina, que va acelerando los gases a medida que van saliendo, ¿no? Entonces, digamos, simplemente lo que quiero decir es los compuestos y las condiciones físicas indican que hay un océano y que estos conductos conectan la parte interior donde está el océano a través de la corteza y hacia afuera, ¿no? Entonces, todo parece indicar que este es el caso. Y la parte interesante es que ese lado puede no ser la única luna, podría ser una de tantas lunas que pudieran tener océanos en su interior. Por ejemplo, el caso típico después de Encelado es Europa, es esta luna de Júpiter, donde también se observan este tipo de comportamientos y en algunas mediciones parecen haberse observado jets. Cuando uno, después del descubrimiento de estos jets en ese lado, empezaron a revisarse todas estas observaciones que se habían hecho con la sonda Galileo, que estuvo un buen tiempo orbitando Júpiter y que hizo vuelos cercanos a Europa. Y en algunas de estas observaciones, algunos creen haber visto o que se pueden detectar algunos de estos jets y particularmente también en la parte sur del satélite, ¿no? Que eso es otra incógnita, porque solamente en el sur. Entonces, nada más un detalle que quiero resaltar antes de pasar a la siguiente. Vean, por ejemplo, en las imágenes que se ven en la parte de abajo, particularmente la primera, que se ven estas como fracturas remarcadas con rojo, como si las hubieran querido resaltar. Y entonces una propuesta de esto es que precisamente esta corteza se rompe, deja salir el agua es de hecho salada, como se puede observar o parece
indicar las mediciones en Encélado. En Europa podrías también estar sucediendo lo mismo. Y esta agua salina o estas sales, ya, y estamos hablando de sal, en muchos casos sal común, cloruro de sodio, esta sal en el hielo expuesta a radiación ultravioleta, pues precisamente nos da estos colores. Se han hecho algunos experimentos y se llega a esta conclusión. Pero también se resalta en la superficie de Europa también una gran cantidad de fracturas. Y también ahí tenemos fuerzas de marea pues, que están ejerciendo los otros satélites galileanos sobre Europa, y a su vez Europa sobre los demás, ¿no? Por ejemplo, Io sería el caso más extremo, donde tenemos un vulcanismo de alta temperatura. Lo comparan con el vulcanismo de Hawái, pero aquí tendríamos lavas aún más calientes, ¿no? Pero bueno, Io no es el objeto de estudio, es decir, agua no tiene o tendría en tal caso atrapada en su corteza, pero muy poca, ¿no? Pero en el caso de Europa, muy probablemente sí tengamos este océano. Y bueno, a través de estas observaciones de Galileo, que les decía, estuvo orbitando Júpiter, de hecho entre 95 y 2003, también se proyectó Galileo hacia la atmósfera de Júpiter. El estimado es que la cantidad de agua en el océano de Europa podría ser el doble de la cantidad de agua en la superficie de la Tierra. Ahí hay que tener un poco de cuidado, sobre todo por esta gráfica, porque la Tierra podría tener más agua en su interior, mezclada con la roca. Entonces, también la propuesta es muy similar, que tendríamos un núcleo, parte rocoso, aunque en el caso de Europa podríamos tener también un componente metálico importante. Entonces tendríamos un núcleo interno rocoso y una especie de manto rocoso, y bueno, parte de ese manto en contacto con el núcleo también hace las veces de algunas capas del propio núcleo. Y bueno, tendríamos este océano en principio, probablemente global, y tendríamos esta corteza de hielo. Y en el caso de Europa, una de las propuestas precisamente es que podríamos inferir también la existencia del océano en el interior de Europa, en este océano salino, porque Europa tiene un campo magnético inducido. Entonces piensen en este cuerpo que está orbitando alrededor de Júpiter, que tiene un gran campo magnético muy intenso. Este campo magnético pues penetra el interior de Europa, pero particularmente las capas más externas. Y al tener un fluido salino en el interior, este fluido salino es conductor y entonces sensible al campo magnético. Entonces se generan corrientes de convección, finalmente corrientes eléctricas, que a su vez inducen un campo magnético en esta luna, que no tiene un campo intrínseco, sino es un campo que le llamamos inducido. Este sería un indicador de que tenemos al menos un fluido conductor en el interior de Europa. Y bueno, otro caso es la luna Ganímedes, también en el caso de las lunas galileanas. Y déjenme regresar, ahí me adelanté. En el caso de Ganímedes se observa algo interesante, y es precisamente un método, o más bien un fenómeno que podría utilizarse como un método para saber si en exoplanetas, ya no cuerpos del sistema solar, sino en exoplanetas, podría haber océanos internos. Y el detalle está precisamente en las auroras. Aquí hay que tomar en cuenta que todos los satélites galileanos tienen atmósferas muy tenues, precisamente por todo este material que está siendo eyectado. Y gran parte de este material está siendo eyectado precisamente por el bombardeo de micrometeoroides, que generan una envolvente muy tenue de polvo y de algunas moléculas. Pero la parte interesante es que Ganímedes sí tiene un campo magnético intrínseco, precisamente generado
muy similar a lo que sucedería en la Tierra. Precisamente tiene este núcleo metálico y hay capas de ese núcleo donde se dan estas corrientes eléctricas, bueno, corrientes convectivas, pero al final eléctricas, porque es un fluido conductor, que a su vez, si se acoplan, inducen un campo magnético. Y entonces hay auroras en el propio Ganímedes, precisamente porque hay partículas que están siendo atrapadas por el campo magnético y golpean esta atmósfera tenue. Y en ese proceso, pues, ionizan. Y entonces, cuando estos electrones que son dispersados vuelven a recombinarse con los átomos, emiten luz, ¿no? Entonces, tenemos estas auroras, pero esas auroras tienen una variación. Es decir, las variaciones, al menos lo que proponen los que descubrieron esto, es que estas variaciones precisamente están asociadas al océano interior de Ganímedes, o a un potencial océano interior. Entonces, si observáramos estas variaciones en auroras, en exoplanetas, si tuviéramos esa capacidad de observar, también podríamos ver cuáles tienen océanos y cuáles no, en el interior, claro, ¿no? Aquí la parte que hay que recordar es que las fuentes de energía en estas zonas del sistema solar pues tienen que ser algo así como fuerzas de marea por la distensión o compresión de los cuerpos. Entonces, bueno, hay propuestas ya echados a andar y viendo coincidencias de que habría otros cuerpos que podrían tener océanos interiores, por ejemplo, Titán, que es esta luna de Saturno, o Ceres y Vesta, estos planetas enanos, o aún Plutón, el nuevo planeta enano podría tener. Y bueno, también se propone esta otra luna de Saturno, Mimas. Y bueno, quisiera introducir, basado en esto, una idea final, porque estamos hablando de agua. Y como siempre, pues la existencia de agua líquida, particularmente la líquida, fuera de la Tierra, pues nos motiva a creer que podría haber vida en otras regiones del sistema solar. Y en este caso, quizás en estos cuerpos que son más cercanos, ¿no? Pues por esta idea de que pues prácticamente todas las formas de vida que conocemos pues dependen del agua líquida para prosperar, ¿no? Desde los organismos más simples hasta los organismos más complejos. Y el punto es, en estas lunas como Encélado, como en Europa, podrían darse, ya que tenemos procesos hidrotermales, cosas como las que se dan en el interior en el océano terrestre, estos que les llaman los black smokers o white smokers. Entonces, bueno, tienen esos nombres porque parece que hay fumarolas ahí en esas estructuras. En realidad, se debe a que en el caso de los black smokers, lo que tenemos, ese fluido que está saliendo, pues en realidad es un fluido que tiene un montón de sulfuros de hierro. Entonces no es un humo como sería en el caso de una fumarola de un volcán, sino aparenta eso. Y en el caso de los white smokers tenemos algo similar, pero en vez de tener metales o cosas metálicas como sulfuros de hierro, tenemos cosas tipo compuestos de calcio o compuestos de magnesio. Particularmente esta imagen que les pongo, que es en realidad muy impresionante, pues corresponde a una black smoker en la fosa mariana del Pacífico. Estamos hablando, son estructuras del orden de 30 metros aproximadamente, o unas pocas decenas de metros. Las zonas más calientes donde está saliendo este fluido que parece una fumarola está entre 300 y 400 grados. En el caso de las white smokers serían temperaturas algo más bajas, pero aún así por encima de los 100 grados centígrados. Y particularmente esta en la fosa mariana, que es muy profunda, está más o menos a 3.275 kilómetros, de acuerdo a los investigadores que estaban ahí haciendo el análisis, ¿no? de estas imágenes a altísimas profundidades. Y bueno, como ven ahí la parte interesante, bueno, en la Tierra pues hay un montón de organismos, ¿no? Entonces, a muchos les gustaría poder trasladar esta idea hacia
el océano de Encélado o el océano de Europa o quizás de otras lunas. Pero bueno, es una idea interesante y con esto los dejo y con eso termino. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por su presentación, muy, muy interesante y sin duda vamos a tener algunas preguntas, tanto aquí en Claro. nuestros compañeros de Zoom como en Facebook Live. Y bueno, no sé si aquí en Zoom tengan alguna pregunta. Rafa. Ajá, sí. Sí. Yo tenía una pregunta. Bueno, para empezar, estuvo bien interesante porque esto es el sistema solar y pues realmente todavía tenemos muchísimo que buscar en el sistema solar, ¿verdad? Hay mucho, necesita muchas más naves y muchos más estudios. Me pareció oír que en Europa también se detectan ese tipo de eyecciones o Se cree que las hay. las hay. En realidad las condiciones parecen ser muy similares. Todo parece indicar que hay un océano interno. Y lo que yo mencionaba es que viendo ya lo que detectó Cassini con Encélado y viendo las similitudes entre Encélado y Europa, se pusieron a revisar las observaciones o las mediciones de Galileo cuando pasó por Europa y creen en algunas de las observaciones haber detectado algo que podría ser similar a los jets de Encélado. Y eso es debido a las mareas, ¿verdad? Que ejercen los dos planetas y las otras lunas, ¿no? Sí, es decir, ese calentamiento por marea funde el hielo, genera esa agua líquida y también esa distensión fractura continuamente o sistemáticamente la corteza y ese material pues puede irla sellando, pero puede haber conductos directos hacia la superficie, ¿no? Y entonces esta agua podría simplemente evaporarse, ¿no? Sí, claro. Generar estos jets, ¿no? Ajá, y la última ya es, ¿también tiene agua salada? Sí, definitivamente salada. De hecho, el campo magnético inducido que tiene Europa, pues ahí sí confirma mucho más que tenemos un fluido conductor y definitivamente tendría que ser agua con sales. En el caso de Encélado, pues es directo porque ahí la nave lo midió la química. Entonces ahí sin duda hay sales, ¿no? Oh, ok. Gracias. Sí, de nada. Gracias, doctor. Bien, nuestra querida física Laura Parrao, adelante. Tengo una duda. ¿Me podrías decir de nuevo cuál es el grosor que tiene la capa de agua? Pues algunas decenas de kilómetros. Según los modelos varía, podrían ser 30, 40, podría variar, porque depende cuánto hielo se funde, pues será el grosor del agua, y eso depende de cuánta energía inyectan las propias fuerzas de marea. Ajá, lo que pasa es que estaba yo pensando que la profundidad de nuestros océanos pues alcanzará unos Pues 10 kilómetros. decenas. Sí, No, sí, sí, que sí. sería mucho más profundo el océano en Encelados, aunque es más pequeño. Sí, parecería que sí, pero obviamente la Tierra son 6.378 kilómetros, 3/4 partes cubiertas por agua, y aquí en ese lado, aunque tenemos el océano global, tiene 500 kilómetros de diámetro, ¿no? O sea que la primera parte de la evolución del sistema solar, de alguna manera se capturó grandes cantidades de agua hacia el exterior. Quedaron congeladas debido a las temperaturas, pero hubo una acumulación de agua impresionante. Sí, sí, sí. De hecho, el agua cada vez se ve que es más y más común, no solamente en el sistema solar, sino al menos en el universo que podemos observar, ¿no? Particularmente en el sistema solar, pues hay una cantidad, bueno, Júpiter y Saturno y los planetas gigantes tienen pues lunas que son todas cubiertas por hielo, ¿no? Capas importantes de hielo de agua, me refiero, ¿no?
Entonces, no es una novedad que haya hielo de agua. La novedad es que haya agua líquida. Sí, eso es lo más complicado, el que existe agua líquida y 30 kilómetros de agua líquida de profundidades, hay agua líquida en grandes cantidades. O sea, sí, es impactante. Sí, Gracias. sí, de nada. Gracias, Física. Adelante, Miguel Ángel. Bueno, yo tengo una pregunta de que, ya que igual otra luna de Saturno, que también es Titán, probablemente podría tener agua líquida, pero bajo tierra pero que sea en la superficie, pero que esté medio congelada. No, en el caso de Titán, sí tenemos agua en la atmósfera, pero lo que se propone es en tal caso, agua líquida interior. ¿Cuánta? Hay propuestas, pero no tenemos una respuesta. No sabríamos exactamente cuánta, pero podría haber agua en el interior. Porque quizás algunos hayan escuchado que en Titán sí tenemos lagos, ¿no? Sí hay lagos, sí hay lagos fluidos, pero son de metano, no son de agua. Y el agua que se observa directamente es el agua en la atmósfera del propio Titán. Pero ahí lo que domina, es decir, lo que en la Tierra hace el agua, en Titán lo hace el metano. La temperatura es tan baja que el metano está en estado líquido y puede formar lagos, puede llover metano, etcétera, ¿no? Es algo muy interesante, es una pregunta muy interesante. Gracias y felicidades por la presentación, muy bonita. Perdón, no te entendí lo último. No, felicidades por la presentación, muy bonita. Gracias, qué bueno que te gustó. Así es, doctor, muchísimas gracias. Telma Gray de Facebook le está preguntando, bueno, su hijo de 8 años, se llama Julián, pregunta si podría haber alguna clase de vida en Encélado. Es lo que, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? Julián, tiene 8 años. Es lo que decíamos, Julián, sí, déjame regresar a ver si puedo regresar aquí. Puedo regresar aquí a este video muy impresionante. Pero este es del fondo del océano en la Tierra. Pero eso que está ahí es lo que llamamos hidrotermalismo. Y ese hidrotermalismo, si está sucediendo en Encélado, pues podría tener estructuras parecidas. Ahora, que tenga vida como se ve aquí en esta fosa mariana o en estas black smokers que les llaman, porque ahí vemos camarones, cangrejos y otras estructuras, eso es otra historia. Si de haberlo, podría haber vida quizás más rudimentaria que esta, pero no lo sabemos. Hay de hecho una propuesta en algunas de estas estructuras, ahí no se ven, hay algo que se llaman gusanos tubulares, que son unas cositas así, parecen como tubos, así muy, muy pequeños, bueno, algunos de decenas de centímetros. Y algunas personas proponen que en Encélado o en Europa quizás podría haber en tal caso este tipo de gusanos, pero eso ya es exagerar mucho porque no sabemos, no tenemos datos suficientes como para afirmar eso. Lo que sí podemos afirmar es que se da hidrotermalismo y podría haber estructuras como estas, pero no necesariamente vida. Muchas gracias, doctor. También igual, bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta aquí en Zoom. No. Adelante. ¿Sí tenían alguna pregunta? ¿No? Bueno. Dulce Raúl en Facebook, excelente presentación y felicitaciones. Dice, ¿el agua de de esos cuerpos es como agua o como agua de hielo seco? No, el agua sería como el agua de mar, una cosa así, como agua de mar. Claro que en el agua de mar, el agua de mar de aquí de la Tierra, pues hay muchos compuestos orgánicos
mucha vida, etcétera, ¿no? Allá lo que tendríamos es un agua quizás, en el mejor de los casos, bueno, al menos de acuerdo a lo que estamos viendo, no sabemos más allá, sería un agua algo más estéril, pero sería como tener agua de mar, pero estéril, ¿no? Pero a lo mejor nos equivocamos y sí tenemos vida, aunque sea rudimentaria, no lo sabemos, pero sería como agua de mar. Muchas gracias, doctor. La NUI Divulgación le manda muchas gracias por compartir tan excelente ponencia y muchas felicidades. La Red Mexicana de Radiotelescopios, excelente plática del doctor Alberto. Mi pregunta es, ¿en Ganímedes hay atmósfera y por eso se ven las auroras y tiene agua en su interior? Sí, es decir, Ganímedes pues es uno de los satélites galileanos. Y lo que comentaba, no son atmósferas como la nuestra, es lo que se llamarían en tal caso exósferas, es decir, producidas principalmente de los satélites galileanos por los impactos de meteoroides. Piensen que tanto Júpiter como Saturno, pero más Júpiter, son cuerpos muy masivos. Entonces son aspiradoras, están atrayendo una gran cantidad de material que está alrededor. De hecho, si han visto, muchos de los cometas que entran al sistema solar interior tienen dos opciones finalmente. Una es o chocar con el Sol o ser jalados por Júpiter. Entonces, su campo es muy intenso y entonces está jalando un montón de polvo y meteoroides finalmente, y estos están continuamente golpeando sus lunas. Y en esos impactos, que son impactos a altísimas velocidades, estamos hablando de casi 10 kilómetros por segundo, entonces dispersan parte de la superficie. Entre ellos, pues vaporizan también parte del material, y entonces se generan estas exósferas que les llaman, es decir, son atmósferas tenues producto de estos impactos. Pero claro, si en Europa tenemos jets, pues esto contribuiría también a esa exósfera, por así decirlo. Y en el caso de Io, que es otro satélite galileano, pues tiene vulcanismo, está emitiendo gases, vapores, entonces también eso contribuye a las atmósferas. En el caso de Ganímedes tendríamos más una situación tipo, hasta donde sabemos, tipo exósfera por estos impactos. Y esa sería nuestra atmósfera tenue. Tenemos un campo magnético, hay partículas del propio ambiente alrededor de Júpiter, por ejemplo, pueden ser protones, una cosa así, que son atrapados, o electrones que son atrapados por el campo magnético, e igual que en la Tierra, pues empiezan a golpear con los átomos. Bueno, en realidad en este caso serían, sí, como vamos a poner algunas moléculas que pueden sobrevivir algo de tiempo, o átomos, y ionizan. Y entonces este golpeteo en estas partículas de la exósfera, pues producen estos destellos que se ven como auroras, ¿no? Entonces, pero es más o menos la idea, ¿no? No es una atmósfera como la nuestra, ¿no? Es algo muy tenue. Muchas gracias, doctor. Georgina, adelante. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Impresionante la presentación y muy sugestiva. Y en este sentido, ¿hasta dónde podríamos pensar en traerme para estudiar muestras de esos líquidos? ¿Sí? O sea, ¿hay la posibilidad de hacerlo? Está complicado porque piensa, por ejemplo, en el caso de la Tierra, qué tan profundas son las perforaciones que se han hecho. Y pues en el mejor de los casos son unos poquitos kilómetros, ¿no? En el mejor de los casos. Aquí, para llegar a estos océanos habría que hacer perforaciones de decenas de kilómetros, ¿no? Entonces, y llevar esas herramientas, bueno, de hecho una tecnología que todavía no tenemos, llevar esas herramientas hasta allá sería muy complicado. Alguien proponía una idea muy loca y pues muy impráctica y hasta absurda, ¿no? Decía, pues bueno, vamos ahí a una luna como esta si soltamos algo de material radiactivo, ¿no?
que haga la perforación eventualmente, ¿no? Que llegue hasta el fondo y luego lanzar un submarino, etcétera, etcétera. Entonces son ideas un poco extrañas. Algo que podría hacerse en el caso de Encélado, quizá, no lo sabemos, encontrar quizás una zona de corteza más delgada y entonces ahí quizás hacer una perforación de alguna forma y entonces poder llegar, ¿no? Pero yo creo que está un poco lejos todavía de nuestra tecnología. Lo más que podemos es precisamente tener acceso a estos océanos capturando material de los jets. Entonces ahí sí directamente estamos capturando material que se puede analizar. ¿Qué fue lo que hicieron parte de los instrumentos? Es decir, no solamente observar la radiación que se está emitiendo o que está bloqueando el jet, sino también había detectores de partículas que capturaban esas partículas. Entonces, muchos de los instrumentos que se están poniendo en naves, como se hizo en Rosetta, esta nave que estuvo en órbita del cometa 67P, tenían detectores de polvo que capturaban estas partículas, las analizaban químicamente y además las fotografiaban. Y por ahí hay información. Esa sería una opción. Entonces, tener algún instrumento o alguna trampa que capturara estas partículas y las trajera de vuelta a la Tierra. Esto ya se ha hecho, no en este caso de las lunas. Eso se hizo en algunos cometas, por ejemplo, en el cometa Big 2. Estas misiones Stardust, lo que hicieron es tenían estas trampas de aerogel, que les llaman. El gel es una especie de gel a base de silicio, muy ligero y además que no reacciona químicamente con otros materiales. Entonces, estas partículas se pueden incrustar allí, atraparlas y las trajeron a la Tierra. Bueno, esta nave pasó y soltó una cápsula y cayó en el desierto y ahí la recuperaron y se hizo el análisis, ¿no? Entonces, este tipo de misiones sí se están tomando muy en serio. Sí hay varias pensadas a futuro y ya ha habido algunas que han tenido éxito. Pero igual se puede hacer el análisis en la misma nave, ¿no? Fotografiando, haciendo análisis químico, etcétera, ¿no? Pero Sí, llegar a es otra historia. Perdón, precisamente yo pensaba en los jets, no en la perforación, sino si está saliendo algo porque se ve en la nave que está pasando muy cerca de donde está saliendo, emergiendo del jet, pues de ahí tomar la muestra de alguna forma, como me lo acaba de explicar. Sí. Es que esto de llegar al océano es una idea que está rondando y están buscando la forma de hacerlo, pero sí, claro, la forma más práctica es esa, estoy de acuerdo con esto que dices. Y hay una misión que se llama Europa Clipper, que es precisamente una misión dedicada a Europa y pues va a tener toda la experiencia de las misiones anteriores y no estoy seguro, pero va a tener un detector de polvo. Ahí no estoy muy seguro, pero creo que sí lo va a tener y entonces se podría hacer ese análisis. Gracias por la pregunta, el comentario. Muchas gracias a usted. Gracias, doctor. Bueno, vamos a, a leer unas preguntas que hay aquí en el chat. Miguel Ángel, ahorita seguimos contigo. Alexis Ávila, ¿qué opina sobre la terraformación de Marte para la descongelación de sus océanos? Y si hay una posibilidad de vida en esta misma, pero en forma microbiana, debajo de su corteza o en sus polos. Sí, yo recuerdo la película esa de Total Recall, no me acuerdo en español cómo se llamaba, El Vengador, creo que le ponían, donde tocaba una nave, un aparato con la mano y pum, en cuestión de, pues creo que era de minutos, ¿no? Se terraformaba el planeta. La verdad es que no sería tan fácil. Es decir, hay varias cosas interesantes en esta pregunta, porque, pues como saben, Marte tiene
tiene hielo en sus casquetes, hielo de agua. Y también tiene mucha agua atrapada en la corteza, en lo que llaman el permafrost. Entonces no sé si la pregunta se refiere a esa parte. La cuestión es que extraer el agua de la roca pues implica mucha energía, ¿no? Entonces sería una inversión de energía enorme para sacar suficiente agua, ¿no? Que sea útil para lo que se necesite, ¿no? En el caso de las misiones. Pero si han seguido las noticias de NASA, particularmente haciendo el acumulado de todos los datos de varias naves, por ejemplo, el Mars Express y otros orbitadores, se han detectado algunos lagos subterráneos en Marte, particularmente en el polo sur de Marte. Entonces, estos lagos no es claro del todo cómo se formaron, pero parece que sí están allí, aunque no están tampoco tan cercano a la superficie, ¿no? Como para sacarlos, pero podría haber muchos más de estos, más de los que se están detectando. Entonces yo creo que antes que la terraformación, que implicaría una cantidad brutal de energía y posiblemente tecnología que no tenemos, aprovechar el agua que está ahí, ¿no? Y de alguna forma extraerla o producirla a partir de algunos otros procesos. Pero es algo que tiene que resolverse si se quiere continuar con estas misiones con astronautas, ¿no? Bueno, con seres vivos, ¿no? Sobre la superficie de Marte, ¿no? Entonces ya próximamente viene la primera parte de la misión, bueno, después de la misión Artemisa, pero sí es algo que tiene que resolverse si se quiere continuar por ese camino, ¿no? Y sí es muy interesante la pregunta. Gracias. Gracias a usted, doctor. Arturo Ibarra, en caso de hidrotermalismo, ¿habría alguna temperatura propuesta del núcleo o manto de Encélados para producir los geysers? Sí, pues la propuesta sería que estaría alrededor de las temperaturas que se observan aquí. O sea, finalmente tenemos agua líquida allí, entonces al menos podríamos tener cosas en las partes más profundas, bueno, más cercanas al núcleo, y en estas ventilas podríamos tener temperaturas de 100 grados sin problema, ¿no? Si todo lo que se está interpretando es correcto. Pero sigue siendo un dato desconocido, ¿no? Gracias, doctor Miguel Ángel. Adelante. Yo tenía la pregunta si, como por ejemplo en Celado sí hay agua, pero bajo tierra sería, pero casi toda la que se ha descubierto ha sido salada y está congelada, o alguna que se ha descubierto que sea dulce. Sí, bueno, sí, como todo lo que se infiere de la composición del agua líquida, está basado en lo que se está observando en los jets. Entonces tenemos, en vez de tierra, por así decirlo, tenemos una capa de puro hielo, de agua esencialmente con otras cosas, es decir, agua congelada. Y por debajo de esa corteza de hielo, o de esa capa de hielo, tendríamos el agua líquida. Y lo que nos indican las plumas que están saliendo, los jets, es que es agua salada. Y el agua es precisamente salada porque, sí, por un lado es hielo fundido, pero por otro lado, el contacto del agua con la roca favorece reacciones y parte de los productos, reacciones químicas, y parte de los productos son precisamente estas sales. Y parte de estas sales es cloruro de sodio, como la sal de mesa a la que estamos acostumbrados. Entonces, agua dulce estaría complicado. Tendría que haber un proceso de alguna forma para tener aislada el hielo congelado. O el hielo que se funde, me refiero. Ok, gracias. Y de nada. Gracias por tu pregunta.
Si el agua dulce, pues se debe de ver, bueno, en la tierra se debe principalmente pues, justamente a la lluvia, ¿no? La evaporación hace que las sales se queden y minerales se queden en la tierra y justamente por eso tenemos agua dulce, ¿no? Tendría que tener ese mismo proceso, me imagino. Sí, algo de salinización, pero como aquí Sí, el océano está atrapado, por así decirlo, claro, entonces no tenemos ese sí, proceso, ¿no? Entonces claro. todo el océano está en contacto con esta roca y entonces Ujú. está expuesto a estas sales, ¿no? A las sales, Y a así es. lo largo del tiempo pues se va mezclando, ¿no? Entonces tendría que haber paquetes de agua formados, bueno, fundidos en el hielo que estuvieran aislados del Ujú. resto del agua, ¿no? Sí, Eso no lo sabemos. sería complicado así, ¿no? Como tal. Podría suceder, pero Ajá. no lo Eh, sabemos. Berta Ojeda le pregunta, doctor, en el caso de Venus, los mares que tuvieron unos 7 kilómetros de profundidad, ¿se evaporaron por completo? Sí, bueno, en Venus se observa agua en la atmósfera, pero las temperaturas ahí son tan altas que aún la roca se ve medio fundida, ¿no? En la superficie. De hecho, estas misiones rusas de los 70s, 80s, bueno, al menos la misión que sí logró aterrizar y logró enviar imágenes, pues se veía pues completamente fundido, ¿no? La superficie. Es decir, las temperaturas son tan altas porque tenemos esta altísima presión, ¿no? Debido a esta atmósfera tan densa, ¿no? Así es. Y bueno, también Arturo Ibarra comenta en el chat, ¿desde cuándo la UNAM ha tenido la oportunidad de desarrollar estudios y propuestas respecto a este tema? Pues, digamos, hay grupos de investigación que están dedicados, por ejemplo, a los procesos que dieron origen a la vida, puede ser en diferentes cuerpos o aún en la misma tierra. Y sé que pues algunos de ellos han trabajado por ya mucho tiempo. Recuerdo una de las personas, digamos, más visibles en esto fue el doctor Navarro, ¿no? Que él estaba más concentrado en la parte de Marte. Pero este grupo, hasta donde entiendo, pues que estaba alrededor de él, me refiero, hacía precisamente esos experimentos similares a los que se hicieron en los 70s o quizás 80s para ver cuáles fueron las condiciones que originaron la vida en la Tierra, ¿no? En océanos o atmósferas primitivas. Y en el caso de cuerpos como Encélado, son también pues estudios relacionados, pero casi son esfuerzos individuales, ¿no? Como por ejemplo en mi caso, que yo tuve contacto con el Jet Propulsion, con la misión Cassini, etcétera, porque bueno, ahí estuve trabajando. Entonces, digamos, es decir, en el caso de ellos, pues han formado estudiantes, etcétera. Aquí, en mi caso, pues yo propongo este tema, tengo estudiantes que lo están trabajando, pero es relativamente reciente. Quizás en el caso de grupos como el del doctor Navarro sean algo más antiguos, ¿no? O con respecto a lo que yo hago, pero lo que yo observo son como esfuerzos individuales en diferentes universidades y pues cada uno lo ha tratado por espacios de tiempo distintos, ¿no? No sabría exactamente contestar la pregunta, lo que podría decir es, al menos el interés en este tipo de lunas es reciente, porque también los propios descubrimientos son recientes, ¿no? Y se derivan de estas misiones tipo Galileo, tipo Cassini, pero sobre todo Cassini. Y pues Cassini, a partir de 2004 es que empezó a tomar este tipo de datos, entonces es bastante reciente. Muchas gracias. Doctor, tiene muchas felicitaciones nuestra compañera y amiga María Elena Aguilar. Mucho conocimiento claro, conciso y preciso, muy humilde en su actitud, dominio del conocimiento, deseo auténtico de enseñar y lo felicita. Germán Subieta, igual, Telma Grey, igual lo felicita. La Red Mexicana de Radiotelescopios, la NUI Divulgación,
Telma, Telma Grey ya le comenté, Berta Ojeda, Alfred J.B. Lems Juárez, saludos al doctor Flandes, Hermelinda Dior, muchas felicidades. Y ya, si gusta usted, ya para concluir, ya nada más tenemos esta última pregunta, porque si no, aquí somos bien preguntones y nos seguimos. Dice, buenas noches, Efraín Reina. ¿Se piensa simular parcialmente alguna de estas condiciones físico-químicas de alguno de estos satélites a nivel laboratorio? Y si usted cree que el conocer más de los océanos de la Tierra podría contribuir en aumentar el conocimiento y comprender mejor cómo estos factores actúan sobre los satélites. Sí, Ya fueron dos preguntas. Como decía, hay esfuerzos en diferentes frentes aquí en México. Realmente somos muy pocas las personas que estamos en esta área, pero bueno, todos los esfuerzos son importantes. En mi caso, el trabajo que hago con estudiantes es más bien teórico. A veces experimentos en estas condiciones no son tan fáciles por los tiempos que se requiere para que se den estos procesos. Entonces lo que se hace es utilizar la experiencia que tenemos en la Tierra, ¿no? Y se trata de extrapolar. Pero hasta que no tengamos datos, entonces podríamos estar bien seguros, ¿no? De si estamos en lo correcto o no. Pero al menos basados en las observaciones de estas naves, en todos estos datos, pues parece que vamos por el buen camino. Hablo en general, ¿no? Es decir, toda esta gente que trabaja en esto en NASA, en ESA, en otras universidades y aquí mismo en la Universidad Nacional. Y el otro detalle es que en esta segunda parte de la pregunta, pues este tema de océanos, este tema de vida, pues es muy importante y ha tenido un boom en los últimos años, sobre todo con estos descubrimientos o lo que indican estos descubrimientos respecto a estas lunas. Simplemente lo más vendible, si quieren, para las misiones espaciales, por ejemplo, las misiones de Marte, es ver si hay vida, si hay material orgánico. Eso es lo que atrae. A pesar de que hay un montón de descubrimientos, lo más visible es eso, lo que atrae más al público. Y a veces quizás las misiones para hacerse de dinero utilizan este tipo de temas candentes, pues para tratar de convencer al público de que la investigación espacial es importante, ¿no? Es atractiva, sobre todo, bueno, está la parte tecnológica, etcétera, pero la parte de vida de descubrir vida es más inspirador para muchos, ¿no? Muchas gracias. Arturo Ibarra le comenta, muchas felicidades y gracias por compartir este maravilloso y prometedor tema con nosotros. Y Alan también me comenta muy interesante. Y Arturo Ibarra, y es una maravilla, es maravillosa la oportunidad de estar viendo en estos descubrimientos en persona. Pues sí, muchísimas gracias a ustedes que cada plática nos dicen lo nuevo y nos mantienen siempre a la vanguardia de todos estos temas. Muchísimas gracias, de verdad. Se los agradecemos muchísimo. Y bueno, si ya no tenemos en Facebook ya no tenemos otras preguntas, entonces si quieren ya pasamos a darle la palabra a la física Laura Parrao, y agradeciéndole muchísimo su tiempo y todos los conocimientos que nos está brindando. Física, adelante. Ay, doctor, si nos puede dejar de compartir para claro. poder. Doctor Flandes, muchísimas gracias, porque este tipo de conferencias ayuda a que las gentes se cuestionen, pero con conocimientos y con bases. Yo creo que todos tenemos duda de si hay vida en otros lugares, y pues quisiéramos a lo mejor encontrar extraterrestres. Mi hermano, estoy segura de que quiere encontrarlos, hasta la desesperación de su pobre hermana, ¿verdad? Porque en todos lados los está buscando. Y por supuesto que todas las noticias que aparecen al respecto nos pide que las analicemos. Pero sí es importante separar cuando se hacen noticias
que buscan únicamente sensacionalismo a el conocimiento de la ciencia, donde nos muestra lo que se va encontrando. Nos falta mucho por investigar, nos falta mucho por conocer. En realidad estamos iniciando el conocimiento sobre el sistema solar. Creíamos conocerlo en los años 50 y la realidad es que no conocíamos nada. Y ahorita que pues aparentemente ya sabíamos mucho del sistema solar, el que encontremos agua es algo que nadie se esperaba, ¿sí? Entonces, por supuesto que los geysers en Encelado nos dan esa muestra y nos hacen cuestionarnos muchas cosas. Entonces, pues le agradezco mucho el que nos venga a dar estas conferencias y abra a todos un panorama en donde pues todo el mundo se pare sobre los conocimientos que se están haciendo para pues hacerse todas las preguntas que quieran, pero sí con base en los conocimientos y en las evidencias, y retirando todas las fake news que puedan encontrar en el camino. Porque, bueno, cualquiera les podría decir que hay, pues, ya extraterrestres orbitando alrededor de nuestra Tierra, pero no necesariamente eso es cierto, ¿sí? Entonces sí tenemos que estar atentos a lo que se dice. Muchísimas gracias por su conferencia. Les agradecemos también a todos los que están participando en esta celebración del 50 aniversario de Educación Continua y están retransmitiendo estas conferencias de martes, miércoles, jueves y viernes a todos sus espacios, a la Red Mexicana de Radiotelescopios, la NUI Divulgación, el Bachillerato Alfonso Reyes, la sede de Noche de Estrellas de San Gabriel Quilac en Puebla, la Escuela Normal Rural de Tamazulapan, la Casa de Cultura José Antonio Alzate, la Sociedad Astronómica de Zacatecas, al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara y a todos los grupos astronómicos y de aficionados que se están uniendo a estas transmisiones para llevar esta información a más personas. A todos, muchísimas gracias. Y pasamos a entregarle un reconocimiento. El Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Sociedad Astronómica de México otorga el presente reconocimiento en la celebración del aniversario de los 50 años de educación continua de la UNAM al doctor Alberto Flandes por su excelente presentación La Luna Encelado y otros mundos de agua. México, 29 de septiembre de 2021, firma profesor Rubén Horacio Becerril Marañón, presidente de la Sociedad Astronómica de México, y está la pleca con todas las instituciones que acabo de nombrar. A todos, muchísimas gracias y muy buenas noches. Excelente conferencia, doctor. Gracias. ¡Felicidades! Felicidades. Felicidades, doctor. Muchísimas gracias por su conferencia. Se lo agradecemos demasiado. Y bueno, a ver, Miguel Ángel, ¿sí tienes tu mano levantada o ya no? No, bueno. Es que le iba a poner de aplausos, pero se me confundía, le levanta la mano. Ah, ok. Muy bien, Miguel. Bueno, pues es que Miguel es un chico que nos sigue cada 8 días y cada que hay alguna actividad aquí en la SAM. Aquí está ya casi desde el inicio de la pandemia, ¿verdad, Miguel? Igual Alexis, como Miguel. Víctor Delgado, sí, casi todos. Víctor, muy bonita noche. Octavio, Arturo, obviamente la física Laura, Leti Vence, Gilberto, Edith, Male, Fernando, todos están aquí con nosotros, igual nuestros compañeros de Georgina también, nuestros compañeros de Facebook Live, a los que también les agradecemos mucho su presencia y les recordamos que los tenemos dentro de 8 días tenemos una cita aquí también, en esta misma sala de Zoom, con el doctor Miguel Ángel Aragón Calvo, que nos va a hablar sobre un paseo por el universo. Así es de que aquí los esperamos, dentro de 8 días, aquí vamos a estar. Muy bonita noche a todos. Mele también le manda felicidades, Georgina igual, al doctor. Muchísimas gracias, doctor, y pues no nos queda otra más que despedirnos, aunque no querramos. Que tengan muy bonita noche a todos.